que al final es un empresario. Entonces me llamó mucho la atención y quiero saludar muy atentamente a... Está con nosotros ya Mónica Heller. Mónica, un placer recibirla acá en el show de la papaya en Exa FM. Yo estaba reportándole a nuestra audiencia, usted es hoy parte del directorio de la Cámara de Comercio, no sé si apenas con el nuevo directorio, si ya estuvo antes, y me parece súper pertinente antes de entrar en el detalle de esta publicación suya que ha llamado mucho la atención, que ha merecido un sinnúmero de elogios y me alegra infinitamente porque he visto reacción en redes sociales muy favorable a este contenido suyo. ¿Quién es Mónica Heller? Comencemos por ahí. Mónica, bienvenida, un gusto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Mil disculpas, estoy en el celular, tuve un problema con el computador y me ha costado un poquito ajustarle, pero creo que estamos ahí, así es que mil gracias nuevamente, un gusto y un honor. Estamos perfecto. Mónica, ¿quién es usted? Bueno, Mónica Heller es una quiteña, madre de 2 hijos maravillosos, felizmente casada, trabajadora, soñadora, poeta frustrada, cantante sin talento y persona interesada en lo que pasa en el país. Mónica, esto que usted publica es un poco un llamado de atención, es un poco pongamos las cosas sobre la mesa. Ahora que nos hemos demostrado los ecuatorianos que trabajando en equipo, me refiero en equipo gobierno, empresarios, ciudadanía, podemos hacer cosas que parecían imposibles, y me estoy refiriendo obviamente a este plan de vacunación en el que ustedes como empresarios han tenido un rol fundamental, Mónica. Es muy importante poner sobre la mesa entonces los temas a partir de los cuales podemos construir ese país con el que todos soñamos, nos reclamamos y nos exigimos a nosotros mismos. Entonces decía yo, esto que usted comparte como su visión ha merecido un montón de elogios. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son estos puntos que usted considera que son muy importantes a partir de este momento, aprovechando la coyuntura para sacar adelante el país? ¿Cuál es su visión? Muchísimas gracias. A ver, yo creo que el Ecuador está viviendo un momento histórico, desde muchos puntos de vista. Hemos pasado un remesón tremendo con la crisis sanitaria de COVID. Hemos entrado en una crisis económica importante que va a ser muy dura y muy difícil de superar. Estamos pasando por un nuevo proceso político donde hay espíritu renovado, donde hay optimismo, donde hay esperanza. Pero si no cerramos el círculo de las cosas, si no logramos tomar las medidas que son de verdad profundas e importantes, no lograremos ni subsanar los problemas ni aprovechar las oportunidades. Este es un momento coyuntural, es un momento importante y hay que entenderlo en todas sus dimensiones. Por ejemplo, tenemos 5.7 millones de ecuatorianos entre el desempleo y el empleo no adecuado. Ese es un número alarmante, ese es un número que debe ponernos el pelo de punta y tiene que obligarnos a un análisis profundo y relevante de qué debemos hacer para subsanar ese problema. Tenemos una crisis sanitaria de magnitudes jamás vistas antes y que afortunadamente se está enfrentando con una gran campaña de vacunación que espero yo sea rápida, efectiva y de gran alcance prontamente. Pero necesitamos analizar qué es de verdad el rol de cada uno de los jugadores para poder subsanar los problemas que nos perseguirán a largo plazo si no lo hacemos. Uno de los temas que es dolorosísimo y que no podemos dejar de ver es que el Ecuador hoy ha pasado de 25% de su población en pobreza al 32%. Eso es inaudito, es doloroso, eso no lo podemos aceptar como país. Y habiendo analizado una serie de factores coyunturales, un decrecimiento tremendo en las ventas colectivas del país, durante COVID, 28.000 millones de dólares en decrecimiento en las ventas, de lo cual 45% se lo lleva Quito. Un desempleo y subempleo como el que hemos mencionado, pobreza, un PIB reducido en el 7.8, 7.9% y con una proyección de recuperación de por lo menos 3 años o 4 años. Es decir, hay problemas de fondo, hay problemas importantes y hay problemas que obligan a sentarse en una mesa de discusión sin banderas, sin apasionamiento, sin ideología, sin presiones y de verdad encontrar consensos que nos permitan como país y como sociedad encontrar un camino diferente. Mónica, tal vez hubo gente interesada
siempre, pero en los últimos años más, de separar, de hacerle ver al empresario como enemigo de la clase obrera, de la sociedad en general. El empresario egoísta, el que solo piensa en sus beneficios, el que no le interesa en realidad lo que pasa con sus colaboradores, el que de lo que se trata es de producir más para tener mejor margen de utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que este discurso, lamentablemente, en ciertos estratos, en ciertas personas, pudo haber calado y seguro ha calado. Esto que usted menciona en su artículo, la lucha de clases exacerbada, a alguien le rendía frutos y resultados políticos y por eso se empeñan en sostenerla. Pero, ¿qué evidencia podría usted mencionar, Mónica, de que la realidad no es esa? De que hoy, y yo lo citaba segundos antes de que usted se incorpore a la plática, escuchar a empresarios decir, yo estoy empeñado en el proceso de vacunación porque mi gente lo necesita, porque quiero tener sanos a mis colaboradores, porque su familia, porque su situación emocional, por supuesto que para poder juntos producir y sacar adelante a la empresa, pero hay una preocupación y hay un enfoque también en el bienestar de sus colaboradores. ¿Qué argumento tiene usted para decirle a la gente que nos escucha, el empresario no es precisamente el cuco del que les han hablado en los últimos años sobre todo? Primero hay que entender quién es el empresario. El empresario es el emprendedor del pasado. Como sociedad ensalzamos al emprendedor y castigamos y satanizamos al empresario. El empresario es solamente el individuo que ha corrido un riesgo, que ha invertido su dinero o el de su familia, su esfuerzo, su tiempo, ha sacrificado la certeza de un ingreso fijo a cambio de una posibilidad de un negocio propio y ha incurrido en un camino sin garantías y sin certezas, a veces con suerte y muy frecuentemente con fracaso. Desafortunadamente en esta sociedad hemos convertido al empresario en el cuco, primero en el culpable de todos los problemas y después en el pagador de todos los errores del Estado. Es decir, siempre que hay problemas hay que cobrarle al empresario, siempre que hay que incrementar impuestos que sea primero el empresario. Entonces tenemos una dualidad donde por un lado queremos al emprendedor y queremos la empresa privada, porque les recuerdo que 9 de cada 10 empleos en el Ecuador los genera la empresa privada. Entonces necesitamos como sociedad de la empresa privada, fomentamos el crecimiento de las pequeñas empresas, hablamos de los pymes, etcétera, etcétera. Pero cuando ya finalmente esas empresas llegan a ser exitosas, entonces automáticamente hay un cambio de posición y satanizamos al empresario y se vuelve en el peor de los enemigos colectivos. Entonces, lo primero que hay que entender es que ni el empresario es siempre grande, ni es siempre exitoso, ni siempre tiene un bolsillo profundo, ni le ha quedado fácil, ni lo ha hecho sin riesgo. Y segundo, que no es el responsable ni debe ser el pagador de los problemas. Pero más allá que eso, creo que hay datos interesantes que se deben evaluar. Mire, ese apego a ese discurso social donde se defienden los derechos de los trabajadores, donde hablamos de no modificar el código de trabajo, donde nos aferramos a un discurso histórico obsoleto que tiene intereses más que real y laborales, políticos, el resultado de eso es que apenas 3 de 10 ecuatorianos tienen empleo pleno. Entonces, ¿a qué nos estamos apegando como sociedad? Eso no le beneficia a nadie. Y recuerdo digamos, con prudencia el siguiente dato, porque es interesante, pero a la gente se le olvida. En el Ecuador, los empresarios y los colaboradores somos socios. Recuerde usted que la ley genera un 15% de las utilidades para los colaboradores. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que somos socios. Segundo, que lo que es bueno para la empresa es simbióticamente bueno para los colaboradores, de tal manera que en vez de haber una polarización y una confrontación y una fricción, lo que debería haber es un análisis conjunto de lo que es bueno para el esquema productivo, porque finalmente es bueno para todas las partes y es bueno también para la sociedad porque genera impuestos y es bueno porque genera productividad y genera progreso y genera posibilidades laborales y la empresa privada hace lo que le toca y lo que tiene que hacer y en el 90 y pico % de los casos, me atrevo a asegurar, lo hace bien, lo hace con honorabilidad y lo hace bajo esquemas de ley. El problema es que, como en todas las profesiones y en todas las actividades, hay unos pocos empresarios que no lo hacen bien. Y se pretende satanizar a todo el género
porque hay unos pocos que han abusado o que lo han hecho mal. Pero esa lógica debería aplicar a los profesores o a los médicos, es decir, usted no elimina todos los beneficios a los profesores o no les castiga a los profesores porque tiene unos pocos que son malos, y lo mismo con los médicos y lo mismo con los arquitectos. Creo que hay que sentarnos en una mesa de conversación con otro diálogo, con otro discurso, porque el país lo necesita y porque la sociedad desesperadamente necesita una respuesta. Hay 5.7 millones de ecuatorianos que hoy necesitan una posibilidad diferente. Y si no modificamos nuestro lenguaje, si no generamos un mejor entorno para la empresa privada, porque nuevamente recordemos que 9 de 10 empleos los generará el entorno privado, si no fomentamos el crecimiento y la productividad de la empresa privada, no habrá espacios de trabajo para la sociedad ecuatoriana. Ese es nuestro objetivo común hoy como país, generar plazas de trabajo. Mónica, en buena medida, y un poco para atender a la coyuntura, esto pasa también porque vayamos superando las restricciones que hoy existen, ¿no es cierto?, que impiden que un restaurante abra a tiempo completo, que tenga un aforo completo, que distintos tipos de negocios que han estado cerrados durante toda la pandemia, que han tenido que inventarse nuevos giros, etcétera, pero que no están en lo suyo y por lo tanto no están produciendo a plenitud. Por lo tanto, muchas personas que antes trabajaban en estos lugares han dejado de contar con ese trabajo, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de negocios grandes y de negocios muy pequeñitos, pasando por todo lo que está en el medio. ¿Cuál es el llamado que hace usted en este sentido, no es cierto? Porque todo pasa por la comunidad, porque seamos disciplinados, porque hagamos las cosas correctamente, porque nos cuidemos en medio de esta pandemia, porque nos vacunemos seguramente. Pero, ¿cuál es su llamado en este sentido para que la persona que nos está escuchando, y aquí hemos citado casos específicos muchas veces, un restaurante pequeño que vende almuerzos y que tenía su punto fuerte entre semana, fruto de las restricciones que se dieron, tuvo que cerrar entre semana. Tenía una posibilidad de vender el fin de semana, logró adaptarse con muchos menos ingresos y de pronto más restricciones llegaron y tuvo que cerrar el fin de semana también. Esa persona dejó de tener un empleo, dejó de generar empleo. En ese contexto, Mónica, ¿cuál es su visión de cómo deberíamos enfrentar lo que viene para que podamos poner a la economía en movimiento? En Quito, sobre todo, con los datos que usted ha compartido. Mire, yo creo que la penosa realidad es que el COVID ha dejado de ser una pandemia para convertirse en una endemia. Esta es una realidad, creo yo, con la que vamos a tener que aprender a vivir. No creo que va a desaparecer prontamente. Creo que la vacunación es absolutamente fundamental para combatir el riesgo, pero no creo que podemos esperar un cambio radical en la presencia de la enfermedad de una manera radical en un futuro cercano. Por lo tanto, eso implica que vamos a tener que aprender a vivir con esto de aquí en adelante. Será como la gripe o como muchas otras enfermedades con las que vivimos. En esa lógica, yo soy defensora de abrir todas las actividades comerciales. Las restricciones hoy carecen de sentido porque no hay vinculación desde ningún punto de vista. Es decir, ¿cómo justifica usted restricción en la circulación? ¿Qué vínculo puede tener eso con la epidemia? No, nada, ninguna. Es decir, es una lógica que no tiene sentido y que probablemente en realidad está hecha para ocultar los problemas de fondo de la ciudad y la incapacidad de administración que ha tenido el Cabildo en los temas de tráfico y transporte. Y eso aplica con todo. No tiene ningún sentido que se restrinjan las operaciones cuando estas estructuras, primero, son generadoras de espacio de trabajo. Segundo, duplican la actividad comercial, es decir, usted tiene una actividad diurna y una actividad nocturna, y la economía así lo necesita. Entonces, a mi modo de ver, todas las restricciones carecen de sentido. Y primero, porque no han dado resultado. Tenemos hoy data suficiente para entender que no dan resultado. Segundo, que cuando se prohíben las actividades legales, como usted bien ha mencionado, bares, discotecas, etcétera, lo único que eso genera es una reproducción de actividad ilegal que no está regulada, que no genera tributos y que además está fuera de la ley, ¿no es cierto? Y entonces ni controlamos la pandemia, ni controlamos la economía, ni eliminamos los focos de contagio. Y de eso hay evidencia amplia y plena en el último año y medio, como
como para que sigamos insistiendo en una lógica que evidentemente no es correcta. A mi modo de ver, la gente tiene que asumir su propia responsabilidad. En la medida en que estemos vacunados, la gente tiene que reincorporarse rápidamente a una actividad presencial porque así lo necesita la economía. Tenemos que hacerlo con responsabilidad. La gente joven que es menos vulnerable a los efectos radicales de la enfermedad tiene que reincorporarse y tiene que asumir su vida porque así es la lógica de la juventud y tenemos que aprender a vivir con esto. Yo creo que las restricciones en Quito han sido un absurdo, creo que son carentes de cualquier análisis médico o técnico. Creo que en un principio había desinformación y carecíamos de data para hacer análisis, pero hoy definitivamente no es la situación y yo abogo por la apertura responsable de todas las actividades económicas. Este es el llamado con el que vamos a cerrar esta plática, que ojalá llegue de alguna manera para el análisis de todas las autoridades involucradas. Yo te recomiendo a ti que escuches el programa a chequear esta publicación de Mónica Heller, que se está haciendo sentir por sus propios medios de manera orgánica, porque ha sido leída y recomendada por muchísimos referentes en las redes sociales, por influencers y demás. Encuentra a Mónica Heller en Twitter, @mheller_s. Heller se escribe con Heller, y comparte este contenido porque me parece que ahí están enmarcados los temas de discusión a los que estamos obligados. Mónica, muchísimas gracias por el tiempo, un placer conocerla y saludarla. No, un gusto, verdaderamente un honor. Es Mónica Heller con nosotros, temas de los que hay que comenzar a hablar inmediatamente, porque una vez que logremos cumplir con este propósito de la vacunación, la reactivación es lo urgente. Lo que estás esperando tú, que puedas tener trabajo nuevamente.